Muy buenas tardes. Siendo las 15 horas con 34 minutos del día 27 de agosto del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 5 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 2 recursos de revisión y 2 procedimientos especial sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señoras magistradas, a su consideración el orden del día de los asuntos listados para esta sesión pública. Yo aquí me permitiría hacer alguna observación al orden del día respecto del asunto que se pone a consideración de este pleno, específicamente el REP 63, diagonal 2021. Yo pediría amablemente que el asunto, la propuesta sería en el sentido de retirarlo del orden del día a efecto de que se pudiera incluir la nueva resolución que en su caso dicte el Instituto Nacional respecto al rebase de topes de gastos de campaña. Como es sabido, obviamente la Sala Regional Monterrey sesionó su asunto RAP 151 del año 2021 y obviamente hizo un pronunciamiento en el sentido de ordenar al Instituto Nacional Electoral que llevara a cabo el dictado de otra sentencia dándole 7 días hábiles, y en ese sentido yo consideraría que se pudiera incluir en el proyecto esa nueva determinación que en su caso asuma el Instituto Nacional Electoral. Cierto, pudiera parecer que entraríamos en colisión con lo que establece en nuestro artículo 90 del reglamento interior, en su segundo párrafo que nos establece que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, por lo que las cargas laborales se establecerán conforme a las necesidades de trabajo, sin que la resolución de los asuntos competencia de este tribunal pueda extenderse más allá del 5 de septiembre del año de la elección. Efectivamente, creo que en los términos pudiera parecer que nos estaríamos extendiendo más allá de esta fecha señalada por nuestro reglamento interior, pero también debemos de mencionar que está el artículo 398 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que también en su párrafo segundo establece que para la resolución del recurso de revisión, el magistrado oponente podrá solicitar al Pleno la ampliación por 10 días más para resolver siempre y cuando exista causa justificada para ello y no sea obstáculo para hacer valer otro medio de impugnación ni interfiera con la fecha de toma de posesión de quienes resulten electos. Desde ese sentido, en eso fundo mi petición. Es lo deseable, aunque debo también de mencionar que el proyecto que se somete a la consideración en sus términos es un proyecto que obviamente está bien fundado, está bien motivado, pero yo consideraría que lo deseable es que esperáramos un poco a que estuviera esta resolución, y el obstáculo de nuestro artículo 90 creo que se puede superar con el diverso que mencioné de la ley electoral que establece que puede solicitarse ampliación. Esa sería la petición que yo hago al Pleno respecto al orden del día, y obviamente está a consideración de las magistradas la petición que hago sobre la modificación al orden del día. Yo es lo que tendría que decir sobre el orden del día. Adelante, magistrada María Dolores López Loza, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso, señor presidente. Bueno, pues en primer término, no deseo pedir ninguna ampliación del plazo.
para resolver este asunto. Y en segundo lugar, solo para comentar que no estoy de acuerdo con su propuesta de retirar el asunto porque no existe ninguna razón jurídica ni objetiva que justifique el retraso en la solución de una controversia, ya que de ninguna manera podríamos contar con una resolución definitiva sobre el tema de fiscalización en este asunto antes del 5 de septiembre próximo, fecha en la que nuestro reglamento interior señala que debemos resolver los asuntos vinculados a la nulidad de elecciones, como lo señala el propio artículo 90, párrafo tercero de la ley electoral local. Además, lo que nos pide no tiene ningún sustento normativo, ya que ni en la ley electoral local ni en el reglamento interior existe sustento para que una magistratura solicite el retiro de un asunto que presentó otra. Proyecto, por cierto, que ya se encuentra listado para esta sesión, que siempre hemos mantenido en esta línea de respeto los proyectos, el cual fue circulado desde el pasado miércoles, cumpliendo con la anticipación debida que establece el artículo 18 de nuestro propio reglamento interior. Por tales razones, no pretendo cometer ninguna ilegalidad, ni siquiera de forma, porque retirar el presente asunto de la sesión, como ya lo comenté, no repararía en ningún beneficio a las partes y además existe el criterio reiterado de la Sala Regional Monterrey que los asuntos en los que está involucrado el presunto rebase de tope de gastos de campaña pueden resolverse incluso antes de que el Instituto Nacional Electoral se pronuncie sobre los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de gastos de campaña al llevarse en cadenas impugnativas paralelas, como lo ha determinado al resolver, por ejemplo, los expedientes SM-HIN-34-2021, SM-HIN-35-2021 y su acumulado SM-HIN-36-2021 y por último el SM-HIN-49-2021. Así, el hecho de que el presente asunto esté pendiente, que en el presente asunto esté pendiente emitirse una resolución por parte del INE en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-RAP-151-2021, no impide que este asunto pueda someterse al Pleno en esta sesión, porque tal determinación no nos vincula. Pero lo más importante, lo que ahí se decida no modifica lo que se resuelva en este momento, ya que no sería una determinación definitiva y firme, pues estaría sujeta a su propia cadena impugnativa. Es cuanto, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Como no hay más intervenciones, en este caso, pues la votación sería en sentido económico. Yo estoy de acuerdo con el orden del día, salvo la observación que hice, y entonces sí les pediría a mis compañeras magistradas que voten en este caso en votación económica lo que es el orden del día. Yo obviamente voto por el orden del día con la observación o con el planteamiento que ya hice. Adelante, secretario general, si puede recabar la votación de... Sí, con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sorra Silva. en los términos en que me expresé. Magistrada María Dolores López Loza. No se escucha, con el orden del día tal y como está planteado. Sí, magistrada. Magistrada Yari Zapata López. Con el orden del día, con los temas propuestos. Sí, magistrada. Le informo, señor presidente, que el orden del día de los asuntos listados fueron aprobados por mayoría de votos, con los votos a favor de las magistradas María Dolores López Loza y Yari Zapata López, y el voto en contra de usted, señor magistrado presidente, por las razones expuestas. Gracias. Solamente aclarando que es solamente la parte, pero lo demás respecto al orden del día estoy de acuerdo. Una vez establecido lo anterior y aprobado por mayoría el orden del día, voy a solicitar, en este caso, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración del Pleno de este tribunal.
Con su permiso, señor presidente, nuevamente, por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta de este pleno con el proyecto que hoy traemos a su amable consideración. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REP-63/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la sesión de cómputo municipal de la elección de San Miguel de Allende, Guanajuato, la declaratoria de validez y la expedición y entrega de las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone modificar los resultados consignados en el cómputo municipal y confirmar los demás actos impugnados en atención a lo siguiente. En primer lugar, se determinaron parcialmente fundados los agravios del actor en lo que respecta a la nulidad de 4 casillas, ya que se detectó que algunas de las personas que fungieron como funcionarias en dichos centros de votación no se encontraban autorizadas en el encarte ni pertenecían a la sección electoral, lo que actualiza la causal prevista en la fracción quinta del artículo 431 de la Ley Electoral Local. Sin embargo, al momento de realizar la recomposición del cómputo de la elección, se determinó que ello no provocó un cambio de ganador ni en la asignación de regiduría realizada por el Consejo Municipal respectivo. En lo que respecta al resto de los agravios, se declararon infundados en atención a que no se acreditó el rebase en el tope de gastos de campaña ni irregularidades determinantes para anular la elección por infracciones advertidas en el proceso de fiscalización del informe de campaña del candidato electo, al no existir una resolución definitiva emitida por la autoridad competente que así lo determine. Igualmente, no se aportaron pruebas suficientes y eficaces para estimar la nulidad de la elección por el supuesto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña, ni su invalidez por la realización de encuestas, difusión de propaganda en veda electoral, actos anticipados de campaña, difusión de imágenes de menores sin autorización o entrega de beneficios directos al electorado, pues en cada caso se determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para ello. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Gracias, señor secretario. Señoras magistradas, a su consideración el proyecto de la cuenta. Yo solamente quisiera hacer una breve intervención para que no entrar en contradicción con lo que se determinó en la aprobación del orden del día. Yo solamente mencionaba ahí que lo deseable es esperar, pero también como lo expresé en mi intervención, el proyecto creo que está debidamente fundado y motivado, y solamente para que no existiera esa contradicción, pero desde este momento anuncio que al momento de recabar la votación, mi voto va en el sentido de aprobar el proyecto en sus términos. Sería todo lo que tengo que mencionar, y no sé si hay alguna otra intervención por parte de mis compañeras magistradas respecto al proyecto que está sometiendo a consideración del Pleno. Adelante, magistrada Yari. Gracias, buenas tardes. En el mismo sentido, una vez que se ha sometido a consideración de este Pleno, que se vote este asunto, bueno, pues emitiré mi voto en congruencia. Cierto es que efectivamente el pasado miércoles la Sala Regional Monterrey decidió revocar parcialmente un acuerdo del INE. Lo cierto es que se dan 7 días hábiles para que el INE pueda resolver en consecuencia con los términos planteados en esta resolución, por lo cual considero que también el riesgo es exceder este artículo que está señalado en el reglamento, y bueno, yo en congruencia con otros votos que he emitido en este Pleno, concretamente en el asunto, en el juicio ciudadano 230 y en la revisión 72 que hacía referencia a los cómputos del municipio de Silao, pues bueno, tendría que votar en el mismo sentido. Si bien en ese asunto estaban pendientes de resolver también un tema de rebase de topes de fiscalización e inclusive algunos procedimientos especiales sancionadores sin que hubiera una sentencia, y además de que tampoco obviamente al no haber sentencia pues no podríamos estar hablando de definitividad ni de firmeza en la emisión de una resolución, pues bueno, en congruencia con ese voto, en este momento pues yo tendría que votar en el mismo sentido, y más que el resto de las consideraciones, salvo esta situación, comparto el resto de las consideraciones que se han establecido en este proyecto. Sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Maxa. Yo sí también quisiera hacer un pequeño apunte. Efectivamente, se mencionan varios asuntos. Yo en esos asuntos incluso he emitido
votos concurrentes, pero creo que la materia es diversa. Aquí estamos hablando de lo que es rebase de topes de gastos de campaña, que como bien se mencionaba en la intervención de la magistrada López Loza, es materia federal. Yo incluso la parte inicial de mi intervención va en el sentido de que lo deseable desde mi particular punto de vista, pero en los otros temas tampoco yo estaría en ninguna incongruencia porque efectivamente son temas derivados ahí sí de, digamos, argumentos que planteaban los promoventes en el sentido de que había violaciones a garantías constitucionales y en ese caso creo que sí me mantendría yo en la forma como he estado emitiendo esos votos concurrentes, que tendríamos que analizarlos. Entonces, solamente haciendo esa precisión, y como ya anuncié en este caso, para mí lo deseable sería eso, pero vuelvo a repetir, el término como los términos en los que se plantea este proyecto que estamos analizando el día de hoy, yo veo que es una resolución exhaustiva y como ya anuncié, iré en sus términos con dicho proyecto. De mi parte no tendría nada más que mencionar. No sé si hay alguna otra intervención por parte de mis compañeras magistradas. Si no hay más intervenciones, entonces voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azora Silva. Con los términos del proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en lo que toca al recurso de revisión T-Red-63/2021, se resuelve. Único. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de elección de integrantes del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, y se confirma la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla de candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, así como la asignación de regidurías llevadas a cabo por el Consejo Municipal Electoral respectivo. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias. Solamente para pedir el apoyo de la coordinadora, de la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, para que dé cuenta con los proyectos de resolución que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEG-REV-86/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo de 24 de julio, por el que la Junta Ejecutiva Regional de Irapuato desechó el procedimiento especial sancionador identificado como 09/2021-PES-CMIR. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado. Lo anterior, porque el agravio hecho valor por la parte recurrente resultó fundado, en tanto que el acuerdo no se apegó a lo establecido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y a la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al haber valorado las pruebas y realizado un examen de fondo de las conductas denunciadas para desechar la queja planteada por el PAN, pues es una actividad que no le corresponde realizar a la autoridad administrativa, sino a la jurisdiccional. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES 112/2021, denunciado por la representación propietaria de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra de Héctor Germán René López Santillana y Jorge Alberto Hernández Cano por la presunta difusión de propaganda gubernamental fuera de los tiempos establecidos por la ley. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados consistentes en la difusión de propaganda gubernamental fuera de los tiempos establecidos por la ley. Lo anterior, porque de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el contenido de las publicaciones realizadas en la red social Facebook no constituyen propaganda gubernamental como fue denunciado, puesto que no reúne los elementos para ser considerada así.
en razón a que no refiere a mensajes de informes, logros, avances económicos, sociales, culturales, políticos o beneficios y compromisos cumplidos por parte del Ayuntamiento de León, ya que se limitan a informar las actividades desplegadas por ese organismo y en algunos casos a felicitar la labor de algunas personas en el ejercicio de sus profesiones u oficios. Consecuentemente, resulta inexistente la violación alegada por Morena en cuanto a que se difundió propaganda gubernamental durante el periodo prohibido por la ley, pues si bien se realizaron en los meses de abril y mayo, no tienen contenido político electoral, además de que sobre ellas no recae la prohibición alguna. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente número T-PES-118/2021, promovido por José Francisco Montoya Aguilar, en su carácter de representante propietario del partido político Morena, en contra de Luis Alberto Mondragón Vega, en su calidad de presidente municipal de Jerécuaro, así como entonces candidato a ocupar ese mismo cargo, por la supuesta realización de promoción personalizada y actos anticipados de campaña derivados de la utilización de programas sociales para llamar al voto, así como violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas al denunciado, consistentes en la realización de promoción personalizada, actos anticipados de campaña derivados de la utilización de programas sociales para llamar al voto, así como violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Lo anterior porque de las constancias que obran en el sumario, se advierte que los elementos calificados para identificar la promoción personalizada, de conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se actualizan. Asimismo, porque de las constancias que obran en el expediente aportados por la parte denunciante, son insuficientes para demostrar la acreditación de la violación a los principios de imparcialidad y equidad en términos de los artículos 41, base tercera, apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, derivado de la utilización de programas sociales como actos anticipados de campaña. Además, como resultado de la ausencia de elementos que evidencian un favorecimiento o perjuicio a alguna fuerza política, no se actualizan los extremos exigidos por la jurisprudencia 4/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar su materialización. Consecuentemente, resultan inexistentes las infracciones referidas y atribuidas a Luis Alberto Mondragón Vega, y bajo esas condiciones se propone declararlas no acreditadas. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en lo que toca al recurso de revisión T-Rep-86/2021 se resuelve. Único. Se revoca el acuerdo de 24 de julio emitido por la Junta Ejecutiva Regional de Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 09/2021-PES-SMIR para los efectos precisados en el apartado 4. En lo referente al procedimiento especial sancionador T-PES-112/2021 se resuelve. Único. Se declara inexistente la violación denunciada por Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción al no acreditarse las conductas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. En relación al procedimiento especial sancionador T-PES-118/2021 se resuelve. Único. Se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a Luis Alberto Mondragón Vega, por lo que es improcedente la imposición de sanción al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. A continuación voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración del Pleno de este Tribunal Electoral. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas.
Doy cuenta de este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente 227 de este año, y sus acumulados 228 y 241, además del recurso de revisión 74 de la misma anualidad. Promovidos los dos primeros por Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, el siguiente por Óscar Ignacio González Alcaraz y el recurso citado por el Partido Acción Nacional. En contra de la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, la expedición de las constancias de mayoría otorgada a la planilla postulada por Morena, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizadas por el Consejo Municipal Electoral respectivo. En primer orden, en el proyecto se propone declarar el sobreseimiento respecto del juicio ciudadano 227, pues la demanda carece de firma autógrafa de la promovente, faltando el requisito del artículo 382 de la Ley Electoral Local y actualizando la causal de sobreseimiento de la fracción tercera del artículo 421 en relación con la fracción primera del artículo 420. Sin embargo, se propone tener como procedente la diversa demanda de la misma actora que dio origen al juicio ciudadano 228, al considerar que ésta sí reúne los requisitos para ello y el que se haya interpuesto un escrito de impugnación con minutos de anticipación no imposibilita dar trámite a la segunda con base en el criterio asumido por la Sala Monterrey en el expediente SM-JRC-236/2015. En esos términos, Emilia Alejandra Verástegui de la Garma se quejó de que los ajustes de paridad de género en la asignación de regidurías no debía hacerse en el partido que, habiendo obtenido al menos una, haya tenido la menor votación en la elección, sino que estima debió hacerse en aquella de menor costo respecto a votos, lo que dice se actualizaba en su partido, el PAN, en el que ella figuraba en la quinta posición, lo que la hubiera designado en dicho cargo público. Este agravio se propone declararlo infundado, pues iría en contra de lo establecido en el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 240 de la Ley Electoral Local. Esta misma impugnante a su vez propone que en el caso de no atender a su primer planteamiento, se mantengan los ajustes de género contenidos en el acuerdo impugnado, pero además se aplique también en el PAN para que ella sea designada regidora, esto como medida afirmativa por ser mujer. Planteamiento que se estima igualmente infundado, pues el proyecto que hace notar que la acción afirmativa de género va en beneficio de la colectividad y no de una persona en lo individual, pues una mujer no tiene mejor derecho que un hombre simplemente por ser mujer. Por otro lado, Óscar Ignacio González Alcaraz se queja de indebida motivación y fundamentación del acuerdo impugnado, lo que se estima fundado, aunque insuficiente, para revocarlo, pues si bien el Consejo Municipal no detalló las disposiciones legales que aplicaba, ni explicó a detalle el procedimiento seguido para la asignación de regidurías y la medida afirmativa de género, el resultado obtenido fue el correcto. Otro agravio lo hizo consistir en que la responsable inobservó la jurisprudencia 36/2015 de la Sala Superior, que en esencia establece que con los ajustes de paridad de género no se afecte de forma desproporcionada o innecesaria otros principios o derechos implicados. Se propone declarar infundado el agravio, pues nunca se actualizó el derecho del actor a ocupar una regiduría, solo el del partido a su asignación. Por tanto, tampoco se abre siquiera la posibilidad de una afectación en perjuicio del actor. Diverso motivo de inconformidad fue el que planteó respecto a que, en la asignación de regidurías, debía aplicarse lo que al respecto se consideró en las resoluciones de los expedientes SM-JDC-718/2018 de la Sala Monterrey y Subrec 1317/2018 de la Sala Superior. De igual forma, este agravio se estima infundado, primero porque tales pronunciamientos se dieron anteriores a la reforma legal local sobre la integración paritaria de los ayuntamientos, y segundo porque el procedimiento de asignación y ajustes de género ahí referidos son semejantes a los que contempló nuestra ley local y fueron aplicados en el acuerdo impugnado. También este actor demandó la inaplicación de las disposiciones legales y de lineamientos que se incluyeron en la reforma citada, tendentes a lograr la integración paritaria de los ayuntamientos en Guanajuato, lo que se estima improcedente,
dado que las normas tildadas de inconstitucionalidad no lo son, ya que superan el test de proporcionalidad y además son de contenido idéntico a otras disposiciones que regulan el tema en otras entidades federativas y que ya fueron declaradas acordes a la Constitución Federal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Finalmente, en el recurso de revisión, el Partido Acción Nacional alegó la nulidad de la elección por contravención a principios constitucionales y estima se dieron de forma grave, sistemática y determinante. Dijo que ello se actualizaba al analizar las conductas que denunció en diversos procedimientos especiales sancionadores planteados ante el OPLE como ante el INE. Este planteamiento se propone declararlo improcedente, pues aunque se logró advertir que solo 2 conductas se presentan como transgresores de la normativa que regula los actos de campaña, de estas no se demostró que colmaran las exigencias de ser violaciones a principios constitucionales de forma grave, sistemática y determinante para el resultado de la votación. Por otro lado, el partido en cita también alegó la nulidad de la elección por imputar al partido y candidato ganador el rebase de tope de gastos de campaña. Y ello, dice, se actualizó la causal de la fracción primera del artículo 436 de la ley electoral local. Esta pretensión se propone declararla igualmente improcedente, pues de acuerdo a las determinaciones de los órganos legitimados del Instituto Nacional Electoral, no se acreditó el exceso en gastos que se denunció y consecuentemente este tribunal estima no actualizada la causal de nulidad alegada. Es así que se propone confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con mi proyecto. Magistrada María Dolores Pelosa. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-227/2021 y sus acumulados T-JPDC-228/2021, T-JPDC-241/2021 y T-Rep-74/2021, se resuelve. Único. Se confirma la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla encabezada por Julio César Ernesto Prieto Gallardo, postulada por Morena, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 16:04 del día 27 de agosto del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.